República Joven. De esto y más vamos a platicar con Sofía Otero, periodista, Meme Yamel, también periodista, Manuel Pedrero, periodista, y Miguel de Samaniego, líder juvenil del PAN. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, buenas noches. A ver, ya para ir dándole cierre también a este tema del nepotismo, al cual le hemos dado mucho seguimiento en esta mesa a lo largo de varias semanas, pues finalmente se cumple la voluntad de quienes modificaron esta iniciativa de la presidenta. Se va hasta el 2030 su entrada en vigor, no en el 2027. Esto provocó incluso diferencias al interior de la bancada de Morena. Escuchábamos ahora a Ricardo Monreal decir que hubo de su propia bancada quienes quisieron negociar con el PAN a cambio de que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador no pudieran estar en la boleta por los próximos 10 años. Sofía, ¿qué opinas? La justificación de que este tema del nepotismo se pasara hasta 2030 en vez de 2027, como había dicho la presidenta Sheinbaum, fue que tenían que mantener la alianza dentro de la 4T. La presidenta mantuvo su línea muy firme. Tiene que ser desde ya, ¿no? Desde 2025 las elecciones que se vienen y luego 2027. Y la bancada decidió pasarlo hasta 2030. Particularmente, decíamos la mesa pasada que culpaban al Verde. Aunque les duela, la realidad es que las personas que tienen cargos, que ganaron elecciones del PT y del Verde, en gran medida, si no en su mayoría, le deben sus escaños y le deben sus puestos a la 4T como un movimiento, a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum y a lo que ella representa. Si la gente votó por ellos y ellas para darles esos asientos de representación, fue porque confiaban en el movimiento conjunto de la 4T y porque evidentemente votaron por la presidenta. Entonces, que lleguen a esos cargos por esa razón precisa y que luego la contradigan, me parece una falta de respeto total, no solamente a la presidenta, no solamente hacia la presidenta, hacia las y los votantes. Esta es una pregunta que ha quedado en la mesa, en varias mesas. Entonces, ¿qué predominó más, Manuel? ¿El peso de la alianza o el peso de la presidenta? Lo deseable y lo posible. Yo creo que los medios de comunicación están hambrientos porque pues últimamente hace falta bastante nota. No alcanza con el tema, por ejemplo, de la relación de Estados Unidos y México, ver un conflicto dentro del gobierno mexicano. Y en este país, en un sistema tan presidencialista como lo es México, no se mueve una sola hoja en este país sin que no pase por el conocimiento del presidente o en este caso de la presidenta de la República. Es más, Ricardo Monreal es bastante pícaro al sugerir que 100 diputados morenistas implementaron esta cláusula para que los hijos o familiares directos de presidentes de la República no se puedan postular para un cargo de esa naturaleza. Pues es bluff, porque en este caso, con el presidente López Obrador, estaríamos hablando de Andrés Manuel López Beltrán, su hijo. Y yo no veo a Andy, como se le ha denominado en redes sociales y medios de comunicación, buscando la presidencia de la República en 2030. Además, no hace falta, el señor apenas tiene 40 años de edad, creo que le hace falta todavía mucha carrera política y demás. Está lo deseable y está lo posible. Lo deseable es... ¿Estas giras de afiliación no lo ves como una promoción hacia su propia figura? El hecho de él salir tomándose la foto, afiliando a gobernadores, a legisladores, haciendo gira por todo el país. ¿Ya ha mostrado interés en crear la Pues a ver, pues es que nada más hay un problema, es secretario de organización, es su chamba. Pero ¿no le correspondería más esa foto, por ejemplo, a Luisa María Alcalde o a la propia Carolina Rangel? No, pues entonces ¿para qué se mete el partido? Un secretario de organización se dedica justamente a eso, a organizar la estructura de un partido político. Pero para terminar la idea, está lo deseable y está lo posible. Lo deseable sin duda, como lo planteábamos la semana pasada, era el 2027, Lo posible fue 2030, y a mí me gusta mucho la moralidad de la oposición al exigir como un ultimátum el 27, porque entre otras cosas era en 2030 o nunca, y la 4T al final lo implementa en el 2030. Que sigan con los discursos, a mí me gusta mucho, y aprovechando que es miércoles de cenizas, qué mejor analogía para recordar en dónde se encuentran después de los resultados electorales. Miguel. Creo que es interesante lo que mencionan. De entrada, hay que preguntarnos por qué Andy López Beltrán tiene el cargo que tiene. Ahí o en Morena no existe el nepotismo, y bueno, lo que decías hace unos minutos, pues digo, a Ricardo Monreal quién sabe qué hay que creerle y qué no, porque pues de pronto sale el señor a hablar que está completamente en contra del nepotismo y pues bueno, volteas a ver a toda su familia, y bueno, uno es senador, el otro gobernador del estado,
la hija fue candidata a alcaldesa, y bueno, si hablamos de toda la familia, pues ahí están metidos en la nómina de Zacatecas y otros estados. Pero en fin, a ver, creo que de fondo la reforma de Claudia Sheinbaum sí fue una buena reforma, hay que decirlo, fue una buena intención de la presidenta de México. Contestando a tu pregunta al principio, pues me parece que es muy obvio. Al parecer, el legislativo, por primera vez en muchos años, se le impuso a la presidenta de la República. ¿Y por qué digo por primera vez en muchos años? Pues porque no recuerdo una sola vez en la que el legislativo se le haya impuesto a Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente de México. Entonces, sí nos deja ver qué está sucediendo al interior de Morena. Es interesante, habrá que evaluar. Creo que es muy obvio, ¿no? A la luz del día, creo que todos estábamos de acuerdo con esta reforma antinepotismo y antirreelección. Pero, pues, ¿qué pasa? Que Morena y aliados, cuando se dan cuenta que las familias con mayor nepotismo en el país están en su movimiento, pues dijeron, no, espérenme tantito, nos esperamos al 2030, porque es que entonces, si no, ni Salgado Macedonio, ni mucho menos el senador Saúl Monreal iban a poder competir para la gubernatura de sus estados. Bueno, creo que los panistas no pueden decir mucho respecto a estar tan de acuerdo con esta reforma, porque que no se nos olvide, Cabeza de Vaca, Felipe Calderón, Margarita Zavala, el hermano de Marco Cortés, el hermano de Kenia López Rabadán, la lista es bastante larga. En este momento, incluso en el Senado, la esposa de un alcalde en San Luis Potosí, que es senadora suplente, hablo particularmente de Enrique Galindo y su esposa Estela Arriaga. Perdón, yo no me compro el que el PAN esté de acuerdo. El gobernador de San Luis y su esposa, sí, también. Ojo. Totalmente de acuerdo, pero el punto es... Salgado Macedonio... Espérate, yo sé que me hija, tengo que interrumpir, pero ya dejamos hablar. O sea, yo sé que tengo que interrumpir, aguanta. Adelante, el punto es este. Ni el verde está bien, ni el PAN me compro que quisiera la reforma al nepotismo, ¿eh? No me la voy a comprar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y creo que la ciudadanía no es tanta para creérsela. ¿Por qué? Porque perfiles así hay un montón. Y no solamente en lo estatal, sino también en lo municipal. El verde es la verdadera razón por la que esto está ocurriendo. Porque a mí me encantaría ver que los demás partidos pusieran como candado interno el que no postulen familiares en el 2027 como sí lo hizo Morena. Cosa que va a impedir que, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio participe en la elección. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a cambiar de partido. Que es lo que requerimos, una reforma extremadamente profunda. Así como se cambió del partido Yunes, del PAN, y se pasó a Morena. O sea, el punto es justamente ese. Necesitamos una reforma profunda que evite que todos los partidos hagan esto. Pero yo no me la compro. Yo no creo que el PAN realmente la quiera a profundidad. Y no la quieren. Tan no la quieren que este era el momento para aprovechar, para hacer una votación. Yo soy del PAN y yo la Oye, a ver. Vota, vuélvete diputado y vota. El chiste es que lo quiera Jorge Romero Herrera. El chiste es que la quieran los que están ahorita. Uno a la vez. Por eso votaron a favor. Meme, ¿no fue una condicionante amenaza, casi creo extorsión de parte del Verde? Claro. No, a ver, yo les di la reforma judicial, yo les di todas las reformas, me deben esto mínimo. El Partido Verde vende caro su amor. El Partido Verde es una aventurera de la política. Ese es el Partido Verde. Es el Partido Verde. Entonces, ese es el Partido Verde y lo digo con toda la responsabilidad, pero eso lo es. Se sabía el que iba a verde vender. es un tucán bonito que aparece en la boleta. Y a ver, para quienes no están quizás familiarizados con el contexto de lo que está diciendo Meme, el Verde ha apoyado al PRI, al PAN, Estuvo con a Peña todos Nieto. los A quien partidos. está en el poder. Exactamente. Fox en el Exacto. 2000. Aquí creo que lo que tiene que entender Morena es que entiendo el contexto, la justificación que dieron, que para mí no es justificante. El decir vamos a resguardar la mayoría porque hacia adelante dependemos del verde. Creo que ese era el error desde el inicio, que se les criticó desde el inicio cuando hicieron la alianza, porque sabíamos que esto iba a pasar. Claro. Aquí el tema es cuándo se van a desvincular. A ver, pasemos ya al otro tema. Le damos carpetazo, al menos de que alguien quiera decir algo más. Yo quiero cerrar con una frase nada más. Prometieron acabar con el nepotismo y en los hechos lo están perpetuando. Yo nada más quiero decir una cosa. Yo también quiero decir Todos, entonces, a ver. Nada más, súper breve. Yo creo que para el PAN, parecido a lo que menciona Meme, es una cuestión de un mal menor. ¿A qué me refiero? Bueno, pues sí, no es como que el PAN celebra absolutamente, vamos a terminar con el nepotismo, lo pudieron hacer en el pasado cuando estaban gobernando, no lo hicieron, no hubo interés. La cuestión es que, ¿cuál es el mal mayor? El beneficio, ¿no? Pues finalmente estas rupturas internas dentro del legislativo que impedirían pasar el resto de las reformas. Eso es lo que estaban buscando, ¿no? Rapidísimo. ¿Quieres añadir algo? Sí, pero datos duros, no retórica. Buendía y Márquez reporta. Buendía y Márquez. Adelante, Manuel. Buendía y Márquez reporta que si hoy fueran las elecciones al Congreso en 2027, el Partido Acción Nacional estaría en cuarto lugar.
Y Ya yo veremos, solo en agregaría 2027, esto. mi querido Manuel. Ojalá todos los partidos políticos pusieran candados internos. Si están tan de acuerdo en evitar el nepotismo, pues pongan esos candados internos que sí lo pueden hacer en la vía interna. Pasemos al tema de Donald Trump. Finalmente hay una extensión hasta el 2 de abril en lo específico con el tema automotriz, que es el sector que más adolece, el que le pongan aranceles del 25% y que también las repercusiones en materia de todos los empleos que estarían en riesgo en Guanajuato, en Coahuila, en Puebla, en Aguascalientes, en muchos estados de nuestro país, lo hace un tema de suma relevancia. Dice el día de ayer Donald Trump: los aranceles se quedan. Los aranceles es lo que va a hacer a la economía de Estados Unidos grande de nuevo. No se van a ir a ningún lado. México se ha esforzado. Me entregaron a 29 capos porque sintieron la presión de los aranceles, pero no es suficiente. Dice hoy la presidenta: no se los entregamos por sentir presión de los aranceles. Fue por una cuestión del Consejo de Seguridad, había riesgo de que los liberaran. Mañana tiene la llamada Claudia Sheinbaum con Donald Trump. El domingo viene este meeting, esta congregación en el Zócalo. Asamblea informativa. Asamblea informativa. Ojalá no lleven acarreados. Es el término, asamblea informativa. Meeting. Y esto ha generado también muchas opiniones en torno a si es un meeting, en torno a si los de oposición tendrían o no que estar ahí demostrando unidad. A ver, platíquenos de este tema, Sofía. Cuando hablemos de los aranceles de Donald Trump, dentro de todo lo absurdo que estamos escuchando, hay algunas cosas positivas que creo que podemos destacar. Primero que nada, como tú lo mencionabas, mañana va a ser la llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum y con Donald Trump. Entonces ya veremos qué pasa ahí. Ya hemos visto antes que las cosas cambian radicalmente después de estas llamadas. Segundo punto, escuchamos que apenas se pausó por un mes el tema de los aranceles a los coches. Lo anuncia la vocera de la Casa Blanca y dice que es por un llamado que le hacen las compañías, precisamente. Entonces, vemos que dentro de este mar de caos existe cierta disposición a negociar. Además, escuchamos un reporte, falta que lo confirmen, eso hay que destacarlo, un reporte de Bloomberg que decía que el gobierno de Estados Unidos está analizando también pausar estos aranceles o suspenderlos a productos agrícolas. Y es sencillo entender por qué. Entendamos, el 51%, según datos del propio gobierno de Estados Unidos, el 51% de las frutas que consumen las y los estadounidenses son mexicanas. El 69% de los vegetales que se consumen en Estados Unidos son de México. Entonces, Donald Trump hizo campaña diciendo que mágicamente en los primeros días que llegara a la presidencia iba a bajar el precio de los huevos, de otros artículos domésticos, y los aranceles no son la respuesta. Hay que entender, los aranceles son absurdos totalmente. La gente en Estados Unidos no entendió cuando emitió su voto. Ellos pensaban, bueno, es que México va a pagar los aranceles. Claro que no, los van a pagar las y los consumidores. Okay. Es una cuestión completamente absurda que además, nada más detallar, no está basado en la realidad. Dicen, vamos a imponerlos porque México no hizo lo suficiente. Creo que hemos visto que la presidenta Claudia Sheinbaum, ella ha negado que tenga un operativo de seguridad distinto a lo que veíamos viendo con López Obrador, pero a ver los datos. Tenemos 6.998 armas confiscadas, más de 121 toneladas de drogas, más de 260 kilos de fentanilo, además que enviaron a estos narcotraficantes a Estados Unidos. O sea, ella está mostrando que sí se están tomando acciones, y para Estados Unidos aparentemente no es suficiente. No es porque no sea suficiente, no es porque no se están tomando acciones, es porque Donald Trump quiere cumplirle a su base, y es cumplirle con mera retórica, aunque les afecte directamente. Manuel. Quien no quiere a su patria no quiere a su madre, y uno no ama a su patria porque sea grande, sino porque es suya. Y en este caso, afortunadamente, México es ambas, es grande y es nuestro. La convocatoria que hace la presidenta Claudia Sheinbaum no está fuera del sentido común que amerita el contexto histórico. Por eso se le llama movimiento, porque tiene que estar activo y dinámico. Los movimientos sociales en Latinoamérica, y sobre todo los de izquierda, perecen justamente porque una vez cuando llegan al poder no convocan al poder de movilización del pueblo. Y desgraciadamente Acción Nacional cree que la única forma de llenar un zócalo es a través de acarreados, y es que no conocen las historias de tabasqueños, por ejemplo, que hacen éxodos durante más de 3 meses, rompiéndose los zapatos para llegar a la Ciudad de México bajo la consigna de la democracia. Ahora,
es interesante que los panistas crean que en este caso se necesita unidad nacional porque se ven reflejados en el espejo de Trudeau. Trudeau sí necesita unidad nacional porque solamente tiene una aprobación del 30%. Es obvio que le conviene y le interesa que el 70% de los canadienses que no están de acuerdo con él lo respalden en este momento. Bueno, pero ya la presidenta Claudia Sheinbaum... No, pero ahorita el partido de Trudeau está remontando, así que no es cosa menor. Y otra cosa... La presidenta Claudia Sheinbaum no lo necesita, tiene 85 puntos porcentuales de aprobación. Yo veo, por ejemplo, en medios de ultraderecha donde se vociferan mentiras y donde la consigna es ser mitómano, como en Atypical TV, que se hace un llamado a la población a no asistir el domingo al Zócalo capitalino. Me va a dar mucho gusto ver las reacciones el lunes cuando veamos el Zócalo lleno bajo la misma consigna de que todos somos mexicanos, de que la patria lo demanda y sobre todo bajo la ternura de la ignorancia en donde plantean la idea de que ¿a poco cantando el himno nacional van a detener a Trump? Sí, de la misma manera como se detuvo a los franceses en 1863, de la misma manera como no se pudo haber invasión en 1917, y sobre todo, y sobre todo, no conocen la historia de México porque dicen, eso lo hacía el PRI, estulticia tremenda, no saben que el día que se enteró Francisco Madero de que Victoriano Huerta estaba armando un golpe de Estado en su contra, sin convocatoria previa en 1911, salió al balcón presidencial y los mexicanos que se encontraban ahí, que eran aproximadamente unas 14,000, dijeron, unidad ante todo. Así que no se necesita patrioteros, se necesitan patriotas y cuando conozcan la diferencia, a lo mejor estén listos para entrar al Zócalo. ¿Serán recibidos o no? ¿Serían bien recibidos? El Zócalo, nadie te pide la credencial para entrar al Zócalo. Pero entre la gente, ¿serían bien recibidos? Serían recibidos todos. Nadie se va a poner a ver quién eres. Miguel. A ver, primero yo creo que todos, absolutamente todos, o por lo menos en esta mesa, condenamos esta decisión unilateral de Estados Unidos de imponerle a México aranceles. Hay que ser realistas. Necesitamos una estrategia. El gobierno federal tiene que implementar una estrategia para así defendernos de esto, que va a representar, si se mantiene un 25% de aranceles a todo lo que exporta nuestro país, va a representar un impacto en nuestro PIB de cerca del 23%. Es una locura la cantidad de personas que perderían empleo si esto llega a pasar. Perdón que te interrumpa, pero la estrategia la hay y tal la están implementando que llevan un mes en coordinación, en reuniones y bilaterales. Precisamente, ojalá la estrategia... A ver, claramente esas reuniones bilaterales no han rendido frutos. De no ser así, pero es que hoy no tendríamos aranceles impuestos. No han rendido frutos en el resto del mundo. A ver, permíteme, Miguel, permíteme, Manuel, permíteme, Sofía. Duda, o sea, es que el problema no lo hemos entendido. Puede haber una reunión y puede haber un acuerdo entre el secretario de Comercio de Estados Unidos y el de México, así como el de Seguridad con su par, el canciller con el canciller. Presidente con presidente. No depende de ellos. Al final del día depende del presidente, sin duda. Donald Trump quien se levanta y dice, van. A lo que me refiero es, y la pregunta que yo les quisiera hacer es, por supuesto que va a haber, incluso mañana en la llamada es muy probable que se resuelva el tema. Ya vimos cómo pasó hace exactamente un mes, poco más de un mes, cuando dio otro mes de tregua. Lo que hay que ver es que el gobierno mexicano y en general así los mexicanos pues no estemos expensas de lo que un presidente de otro país esté por decidir. Entonces, sin duda sí, hay que generar, sí, y lo digo claramente, unidad entre todas y todos los mexicanos para afrontar este tema del presidente Trump, y hay que ver o esperar cuál va a ser la estrategia del gobierno federal. El domingo nos vamos a enterar. Pero es que, a ver, Meme, no es que México solamente esté a expensas de lo que decía Trump, es que el mundo entero está a expensas de lo que decida Donald Pero también hay Trump. que entender el porqué de Trump cuando lo dice. ¿Lo entiendes? Hay que voltear a ver el tema. A ver, yo creo que 6 años de abrazos a los delincuentes se ven reflejados. Pero también odia en lo que Trump... Juan Ramón de la Fuente, por favor, llama a Miguel de Samaniego, que tiene la Miguel, vamos a dejar a Meme. Vamos con Meme, por favor, adelante. Del gobierno con grupos delincuenciales. Adelante, Meme. Me encantan los abrazos, no balazos, porque de abrazos detuvimos a 17 de los que hoy están en Estados Unidos, de los 29 que fueron ¿Cuántos enviados. exportaron durante el sexenio de Andrés Manuel, por el amor de Dios? ¿Cuántos se detuvieron? Adelante, se nos 17. Muchos más en el de Calderón y el de Peña, pero te doy permiso. Falsísimo. Andrés Manuel. Si quieres eso... De los que extraditaron. Sí, de los que extraditaron. No de los que detuvieron. Adelante, Meme. Miguel. No de estos 20. Miguel, ahorita te atendemos con eso. El punto principal es, ¿a quién realmente responde Donald Trump? Donald Trump no responde ni siquiera a los estadounidenses, no responde a ellos, responde a los empresarios.
¿Quiénes son los únicos que van a mover las decisiones de Donald Trump? Los empresarios, que es justamente lo que pasó con los aranceles de los coches. Son ellos los que lo movieron. ¿Quiénes son los que están moviendo las decisiones del presidente de Estados Unidos? La base a la que él representa, que no son los consumidores estadounidenses, son los dueños de los fondos de inversión, son los empresarios. A ellos a los que representa. El día en el que los intereses de ellos se ven afectados, entonces Donald Trump cambia sus decisiones, que es exactamente lo que está pasando. Me encanta cuando dicen, vamos a ver la estrategia. La estrategia ya está en curso. Hay una estrategia. Conoceremos el domingo las medidas arancelarias y no arancelarias en particular, pero las no arancelarias ya están en marcha. El fortalecimiento del mercado interno, que es con esta campaña de los empresarios hecho en México, el fortalecer todo este consumo, el fortalecer incluso a los empresarios mexicanos, que ellos es la producción mexicana, ese fortalecimiento que tanto le molesta a ciertos, así a la política de derecha, ¿sí? Porque la política de derecha se ha encargado de ir hacia el otro lado. ¿Qué es lo que también se está haciendo en México? El tema del fortalecimiento en el tema de la propiedad intelectual, el combate al mercado negro de productos de origen chino, etcétera. También se está hablando de estas medidas arancelarias. Hay acciones que ya se mencionaron desde que Trump entró al gobierno y ya están en marcha. Están poniéndose en marcha. No es algo que va a rendir frutos de un día a otro porque tienes que hacer un fortalecimiento de México completo. Entonces, esas medidas ya están. Las no arancelarias, las arancelarias ya las conoceremos, que se entiende este principio. Se definirán mañana a través de la llamada. También está este principio de si tú me pones aranceles, pues yo te voy a contestar con aranceles, o vámonos a los mecanismos internacionales para resolver mediante los acuerdos del tratado comercial. Claro. Ahí está. Al punto al que vamos es, Tratado que violamos primero. acciones hay, se están poniendo sobre la mesa. La defensa de la soberanía es lo que hay que estar en el centro, es lo que está en el centro, la defensa de la soberanía. Ya para terminar, ¿quieres hacer un comentario? Sí, rápidamente, de nuevo, al PAN le gusta la retórica, se debate con datos. Cuando Felipe Calderón entró al poder en 2006, habían seis cárteles de la droga dominando este país. Cuando salió en 2012, habían 24, se triplicaron. Les encanta el número de que se detuvieron los más. Homicidios Les encanta el número de que se detuvieron más. Lo que no se dice es que del 100% de los criminales que detuvo Calderón, el 60% salió libre gracias al Poder Judicial. ¿Quieres añadir algo rápido? Sí, rápidamente. Yo que más espero que el evento del domingo sea exitoso y le mueva el tapete a Donald Trump, pero esperemos que todo lo que se vaya a poner para el evento de la presidenta no bloquee el acceso a las feministas el 8 de marzo en el Zócalo. 10 segundos. Ojalá la presidenta en serio busque unidad y se tome en serio su papel de presidenta constitucional del país. Muy bien. Y no invite a personajes que tienen vínculos con el crimen organizado, presuntamente. 10 segundos, Le pediría a la derecha que se pusiera en el rol patriota, Pues si pero no es voy a invitar pedirle a Jorge demasiado. Romero. Creo que el punto aquí es, Y Rocha Moya, cada hermano. quien tiene algo que hacer y los Muy bien. mexicanos tenemos nuestro propio llamado. Gracias, qué honor tenerlos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y